hallar el volumen del sólido que se genera al rotar la región limitada por estas dos curvas que representan dos funciones. Y igual a la función x, cual también se llama función identidad, y y igual a raíz cuadrada de 3x, alrededor del eje x. El dominio para esas funciones irá desde 0 hasta el punto en el cual ellas se intersectan. Entonces, antes que nada, lo primero que hay que hacer es graficar esas funciones, que son bastante sencillas. Tengo que restringir el dominio yendo desde 0, que estaría aquí, x igual 0, hasta el punto de intersección de ambas funciones. Antes que nada hay que dibujarlas. Entonces aquí está la función x, que también se le llama la función identidad, y por acá tendremos a la función raíz cuadrada de 3x, que es similar a la función raíz cuadrada de x. Simplemente lo que ocurriría es que todos los elementos del dominio serían divididos entre 3, nada más. Sin embargo, el comportamiento es bastante parecido. Bueno, esa función era como una especie de curvita, empezaba en el origen y continuaba hacia el infinito. Bien, ahora me dicen que esa región que se forma, o esa área que está contenida entre las dos curvas, la voy a llamar R, o por región, gira alrededor del eje X. Se produce una rotación de esa área con respecto al eje X. Cuando eso pasa, normalmente la gráfica que tenemos en esta parte se copia al otro lado en un modo simétrico respecto al eje de rotación. Entonces es como si hubiera un reflejo de esa área en la parte inferior. Luego lo que se hace es lo siguiente. Lo que hacemos simplemente es unir los dos puntos, o todos los puntos de intersección. En este caso, como 0 y 0 coinciden, entonces no hay necesidad de unirlos a través de este bosquejo. Sin embargo, estos dos puntos que representan los límites normalmente siempre se los une por una especie como de agujero en 3 dimensiones, como ustedes ven, como una especie de agujero. Bien, ustedes podrían decirme que esta figura podría parecer una semiesfera a la cual se le ha quitado un cono. Sin embargo, si la gráfica estuviera dibujada de un modo más detallado, se darían cuenta que esto no es una semiesfera, así que no es una figura regular. Entonces no podemos utilizar fórmulas de geometría en 3 dimensiones para resolver este problema. Antes de resolverlo, tenemos que encontrar, como les dije, cuáles son los puntos de intersección entre las dos funciones que teníamos al inicio. Para encontrar los puntos de intersección, simplemente igualamos las coordenadas en y para ambas funciones. Si la coordenada en y tiene que ser igual, entonces ambas funciones tienen que ser iguales, ya que y es igual a x y y es igual a raíz de 3x. Podemos aplicar raíz cuadrada, podemos elevar, al cuadrado ambos miembros de esa ecuación, como pueden ver. Lo que hace simplemente se eleva al cuadrado todo lo que estaba en ambos lados. Entonces el exponente se lleva a la raíz y me quedaría x al cuadrado, que es igual a 3x. Entonces tengo x al cuadrado, este 3x pasa al otro lado a restar y me queda x al cuadrado menos 3x. Voy a continuar en la parte de acá. Podemos aplicar un factor común y extraer la x, por lo que nos quedaría x menos 3 igual a 0. Entonces tenemos dos soluciones: x es igual a 0 o x menos 3 es igual a 0. Podemos despejar el 3 en esta parte y me quedaría que x es igual a 3. Entonces, como pueden ver,
las coordenadas en X, donde se presenta la intersección, es en el punto 0, que yo ya sabía al inicio, se veía gráficamente, pero bueno. Y en la coordenada 3. Entonces la coordenada 0 y la coordenada 3, para los valores de X, son las coordenadas, valga la redundancia, donde las dos funciones presentan una intersección, o presentan dos intersecciones en este caso. Ahora, para poder hallar el volumen de esta figura, vamos a tener que aplicar lo que se conoce como un rebanado de área en esta parte de aquí, en la parte del área que nosotros teníamos originalmente. Es un rebanado muy pequeño, y ese rebanado también se lo copia acá. Es como haber cortado completamente la figura que se formó en 3 dimensiones. Y esto de aquí es lo que llamamos el diferencial de X, ¿de acuerdo? Entonces, ese corte lo estamos viendo en 2 dimensiones. Sin embargo, si nosotros estuviéramos viéndolo en 3 dimensiones, nos daríamos cuenta que ocurre algo similar a lo que van a ver ahorita, en este momento. Yo lo que estoy rebanando en 3 dimensiones es esa cosa que ustedes ven ahí. Voy a extraerla, la voy a graficar en la parte de acá. Esto que ustedes ven aquí, lo que parece una especie de disco con un agujero en el centro. De radio lo voy a hacer un poco más correcto. Eso es lo que, esa cosita que ustedes ven ahí, es que les digo, es una especie de disco con un agujero en medio, es lo que se conoce como una arandela. Eso que ustedes ven ahí es una arandela. ¿De acuerdo? El volumen para esa arandela está dado por, o para cualquier arandela, mejor dicho, pi por el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado por la altura. Evidentemente tendríamos que tener un eje de rotación en medio de esa arandela, en el centro exacto de la arandela, alrededor del cual la figura en 3 dimensiones presenta la rotación o gira. Como pueden ver, aquí estaría el radio mayor R y aquí estaría el radio menor R. Sin embargo, yo tengo que acoplar ese problema a la situación que yo tengo aquí, a la situación que tengo en el plano de 2 dimensiones. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cuál sería el volumen de esa arandela? Como pueden ver, lo que hay es una figura enorme. La arandela es una cosita tan pequeña que forma parte de esa figura grande. Entonces, voy a extraer lo que se denomina el diferencial de volumen. Y el diferencial de volumen representaría el volumen de esa arandela. Pi por. ¿Cuál sería el radio mayor en esta arandela? Sería la función que se encuentra en la parte superior menos el eje de rotación. Sería una especie de distancia. Sin embargo, el eje de rotación está exactamente en el eje de las X, por lo que sería como decir y igual a 0. Simplemente tomamos entonces la función que se encuentra en la parte de arriba. Esa función es raíz de 3x. ¿De acuerdo? Estamos bien. Un corchetito aquí. A eso le vamos a restar el radio que se encuentra en la parte de abajo. Y ese radio que se encuentra en esta parte de abajo está dado por la distancia que va desde la función que se encuentra en la parte inferior menos el eje de rotación, la distancia hasta el eje menos el valor del eje de rotación. Pero el eje de rotación en este caso es igual a y igual a 0. Simplemente tomamos la función elevada al cuadrado. ¿Y cuál sería la altura de esta arandela? Si ustedes se dan cuenta, la altura, una arandela es como si fuera una especie de disco. Entonces la altura del disco se la mide en este modo, en un modo horizontal en este caso. Y esa
altura está dada por el diferencial de volumen, pero por el diferencial de x, perdón, que nosotros habíamos extraído al inicio. ¿Recuerdan? Este era el diferencial de x. Cogimos aquí y se copió también en la parte de abajo. Bien, ese sería el diferencial de x que representaría la altura de la arandela. Es bastante pequeño ese diferencial. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ir a hacer? Voy a borrar este gráfico, pero antes de eso voy a explicar una cosa muy importante. Ese es el volumen simplemente de una arandela. ¿Qué es lo que yo quiero ir a hacer en este momento? Yo voy a ir a sumar el volumen de todas las infinitas arandelas que conforman esta figura. Si dentro de la figura existe una arandela, evidentemente hay muchas infinitas arandelas que la conforman. Entonces voy a aplicar una sumatoria, voy a sumar todas las arandelas que forman parte de esta figura. Entonces vamos a integrar ambos lados, porque aquí se iría la integral con la derivada, con el diferencial, y me quedaría que el volumen es igual a la integral de pi por 3x menos x al cuadrado, todo con su respectivo diferencial. Ahora sí, ¿de dónde a dónde yo voy a ir a integrar? Voy a ir a integrar desde el punto 0 hasta el punto 3, que son los límites, el primer punto y el último punto de la gráfica de esta figura. Voy a integrar desde 0 hasta 3. Siempre los límites de integración se los toma respecto al diferencial. Si el diferencial está en x, tengo que tomar los límites de integración que representen las coordenadas en x. Si tomaba el diferencial en y, tenía que tomar las coordenadas también en y. Entonces vamos a borrar esta figura que representaba la situación en sí y vamos a proceder a resolver la integral. Entonces, el volumen de todas esas infinitas arandelas está dado por pi, por ser una constante, por linealidad sale de la integral desde 0 hasta 3 de 3x menos x al cuadrado por su respectivo diferencial. Entonces, vamos a aplicar las propiedades de linealidad de la integral definida. Podemos distribuir la integral para cada miembro de la operación. Entonces, integral desde 0 a 3 de 3x con su respectivo diferencial menos la integral desde 0 a 3 de x al cuadrado con su respectivo diferencial. Ahora vamos a proceder con la integración directa. Antes que nada extraigamos el 3, que es una constante por linealidad. Integral desde 0 a 3 de x por dx menos la integral desde 0 a 3 de x al cuadrado por dx. Bien, ahora el volumen estará dado entonces por qué cosa, por pi, multiplica 3 que queda fuera de la integración, y ahora integramos. Integral de x es x al cuadrado sobre 2 y tendré que evaluarlo entre los puntos 0 y 3, menos integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3 y eso tendré que evaluarlo entre 0 y 3. A borrar los cálculos que hice en esta parte. Entonces tendría el volumen de esas infinitas arandelas, o mejor dicho, también se podría decir el volumen de toda la figura, es igual a pi por 3. Ahora vamos a evaluar. Tendría en vez de x, evalúo los límites de integración. 3 al cuadrado sobre 2, siempre se resta, menos 0 al cuadrado sobre 2, menos 3 al cubo sobre 3, menos 0 al cubo sobre 3. Evidentemente donde tienen 0 pueden eliminar directamente. 0 al cuadrado es 0, 0 entre 2 sigue siendo 0, 0 al cubo es 0, entre 3 sigue siendo 0. Entonces tenemos el volumen es igual a pi por 3 que multiplica 3 al cuadrado, 3 por 3, 9 medios, menos
3 por 3 es 9. 9 por 3 es 27. Es como si tuvieran 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9 por 3, 27. 27 entre 3, ¿cuánto sería? 9. Voy a borrar la parte que tengo aquí abajo. Entonces tendría que el volumen es igual a pi por 3 por 9 es 27 medios menos 9. El volumen sería igual a pi. Podemos aplicar el mínimo común múltiplo en el denominador. Tendríamos 2 entre 2, 1 por 27, 27 menos 2 dividido entre 1, aquí es como si hubiese un 1, 2 por 9, 18. Por ende, el volumen me quedaría 27 menos 18, ¿cuánto es? Sería 9. 27 menos 18 es 9, medios, y el pi les queda como una constante. Y todo eso se mide en unidades cúbicas, por tratarse de un volumen. Entonces, 9 medios pi unidades cúbicas sería el volumen del sólido de revolución irregular que se generó al rotar la región limitada por esas dos funciones alrededor del origen o del eje X. El dominio en ese caso estaba dado por la intersección de las dos funciones. En este caso ya me decían que era 0 una de las intersecciones, pero tendría que encontrar la otra intersección en X, la cual era el valor de 3, la coordenada de 3. Y simplemente, como siempre, es un método bastante sencillo. Tomamos el diferencial de X que representaba la altura de la arandela, extraíamos la arandela y hacíamos el análisis para encontrar los radios mayores y menores. Radio mayor y menor. Radio mayor normalmente es la función que se encuentra en la parte de arriba, el radio menor la que se encuentra en la parte de abajo. En este caso no hubo necesidad de hacer variaciones entre radios porque el eje de rotación coincidía con el eje de las X. Era como decir y igual a 0. Era como restar la función mayor y la función menor a 0. Se les restaba 0 y quedaba todo invariado. En otros ejercicios intentaré hacer problemas donde el eje de rotación no se encuentra en el origen. Van a ver cómo varía, ya es un poco más de análisis la situación. Sin embargo, este sería en este caso el modo de resolver. Sacamos el diferencial de volumen porque sería el volumen de una sola arandela. Pero como esa figura está conformada por infinitas arandelas, se aplica la integral definida, que por definición de sumas de Riemann no es nada más y nada menos que una sumatoria de valores que tienden al ser infinitos. Y esa sería entonces la aplicación del cálculo integral al cálculo, valga la redundancia, de figuras en 3 dimensiones que son sólidos de revolución irregulares, los cuales no se pueden calcular aplicando los conocimientos de geometría del espacio.